Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a la charla informativa del curso internacional de negocios internacionales y oportunidades con el Oriente Medio. Esta noche nos acompaña Javier Albarracín, consultor internacional y profesor universitario especializado en economías de Oriente Medio y los mundos musulmanes. Cuenta con casi 30 años de experiencia profesional, donde ha asesorado a empresas, organismos públicos, centros de investigación y eventos empresariales, desarrollando proyectos vinculados a la región MENA. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que la charla pueda ser fluida y no se generen interconexiones. Para ello, por favor, se les solicita no compartir sus pantallas y no encender su audio y video. Cualquier duda por el chat. Adelante, Javier, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Barcelona, desde donde estamos haciendo esta charla online. Am, la idea es poder presentar en estos momentos, a lo largo de esta charla, el contenido que va a tener esta formación online de cara a que podáis, cada uno de vosotros y vuestra experiencia y vuestra empresa, valorar eh, la idoneidad de poder tomar esta formación, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero hacer en estos próximos minutos es presentaros no solo cómo se va a estructurar esta formación, sino también plantearos cuáles van a ser los contenidos, que van a ser desde un enfoque más macro. Vamos a ir enfocándolo hacia un enfoque mucho más micro y adaptado a la empresa. ¿M? En todo caso, si a lo largo de la sesión que vamos a estar compartiendo, si hubiera alguna pregunta que requieráis que os conteste, alguna duda, alguna aclaración, por favor, como bien se decía anteriormente, no dudéis en escribirlo por el chat, de tal manera que al final de la charla podamos aclarar vuestras dudas más concretas. ¿De acuerdo? Entonces, paso a compartir la pantalla en la que vamos a ver el contenido de la sesión. Como comentaba antes, Talia, yo soy profesor universitario especializado en economías emergentes, especialmente del mundo musulmán, y por otra parte también soy consultor. Estoy trabajando en estos momentos, por ejemplo, de una forma significativa para el sector vinculado a tecnologías del medio ambiente o también significativamente, y después veréis por qué, con tanto empresas como centros de investigación, clústeres o grandes eventos vinculados al mundo de la alimentación que tienen intereses en el norte de África y Oriente Medio. Esos 30 años de experiencia he estado trabajando tanto para empresas como para gobiernos o cámaras de comercio, grandes eventos empresariales, en su vocación de conocer la realidad sobre el terreno de las economías del norte de África y Oriente Medio, o bien para ayudarlas a implementar proyectos de búsqueda de distribuidores, acuerdos comerciales y demás. Entonces, lo que quiero plantearos es cuáles son los objetivos de este curso. Eh, este curso está previsto que sea práctico, es decir, evidentemente va a haber una parte de formación en la que vamos a estar analizando algunas cifras, algunas tendencias, algunos nichos de mercado, pero en paralelo, para los participantes de este curso, vamos a trabajar en un caso práctico que en grupo los inscritos van a estar desarrollando casos reales, casos concretos que vamos a definir conjuntamente de cuáles son las posibilidades para ese proyecto empresarial concreto para poder entrar en economías claves de Oriente Medio. Y esta estrategia la vamos a estar definiendo conjuntamente a lo largo de las diferentes sesiones de formación. Conjuntamente vamos a crear una matriz en la que por un lado vamos a ver cuáles son los principales mercados de Oriente Medio y por otra parte vamos a ver cuáles son los principales sectores de oferta que tiene la economía peruana para encontrar esa complementariedad y en grupos vais a desarrollar un pequeño business plan de un proyecto empresarial concreto en un mercado concreto de Oriente Medio con una serie de variables que nos permitirán ver el realismo y la capacidad de entrar de ese producto y esa empresa, ese proyecto en el mercado concreto. Digo mercado concreto porque esta formación va a ir sobre todo enfocada a las principales economías emergentes de la región. Estamos en un momento económico, financiero, tecnológico, internacional de redefinición. Es decir, lo que hasta hace unos pocos años eran dinámicas muy estables, muy sostenidas, fruto de diferentes eventos. Evidentemente, a nadie se le escapa que Trump y los aranceles es uno, pero hay otras diferentes dinámicas tecnológicas o de papel histórico de las economías emergentes que está haciendo
que las principales economías emergentes del mundo, sea de América Latina, sea de Oriente Medio y Norte de África, estén buscando mercados alternativos a los clásicos que pueden ser los europeos o los norteamericanos. Necesitan buscar nuevos mercados para diversificar su riesgo. Necesitan buscar estos nuevos mercados para consolidar su resiliencia como empresa. Y necesitan encontrar tanto proveedores como clientes y que también puedan ser colaboradores tecnológicos. Por tanto, esta sesión, en un contexto de redefinición de las relaciones económicas y empresariales actuales, tiene todo el sentido del mundo. Y os explico por qué. Las principales economías de Oriente Medio ya tienen una gran madurez inversora, de importación, de exportación, con las economías maduras mundiales. Es decir, con Europa tiene una relación muy fluida, con Estados Unidos y Canadá la tiene muy fluida, con Asia tiene una relación muy fluida. En África, estas economías de Oriente Medio, y básicamente hablo de Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, estas cuatro grandes economías emergentes de Oriente Medio, están buscando nuevos mercados. Para ellos, la última gran frontera de posibles mercados importadores, exportadores, acuerdos tecnológicos, logísticos, comerciales, es América Latina. El resto de mercados a nivel internacional ya los tienen abiertos, se conocen mutuamente, los tienen consolidados. Por tanto, es la nueva última gran frontera, América Latina en general, para las grandes economías emergentes de Oriente Medio. Y estas economías están creciendo a nivel demográfico, están creciendo a nivel de diversificación económica, están creciendo a nivel de capacidad inversora. Y esto lo iremos viendo a lo largo del curso. Como os comentaba, es una propuesta, esta formación, que combinará tanto el análisis general de este nuevo escenario económico y empresarial internacional, por tanto, analizaremos los principales factores, las principales variables que explican esta nueva situación y el gran papel de las economías emergentes, la gran capacidad complementaria, y en este caso ya pienso claramente entre América Latina, y en el caso, ahondaremos en el caso de Perú, con Oriente Medio, pero también entraremos poco a poco en los sectores nicho en estos mercados y cuál es el potencial de complementariedad. ¿De acuerdo? Entonces, como os comentaba, la zona de Oriente Medio y Norte de África es una zona compleja, heterogénea, con un crecimiento demográfico y económico espectacular. Algunas de las economías emergentes, de las economías que se están consolidando más a nivel mundial, están en esta zona del mundo y por tanto nos centraremos, como comentaba, en Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Eso no quita que si alguno de vosotros a lo largo del curso tiene un interés especial por algún otro mercado de la región, podría ser, por ejemplo, el caso de Marruecos, o como podría ser el caso de Israel o el caso de Qatar, también podemos ahondar, podemos plantear el potencial económico de estas otras economías, ¿de acuerdo? Lo digo porque esta formación ya la hemos hecho previamente en Pacific Business School con compañeros empresarios de Perú, y algunos de ellos ya tenían una madurez de contactos o una intención de vender en Marruecos, por ejemplo, o en algún otro mercado de Oriente Medio, con lo cual también pudimos plantear oportunidades concretas de negocio en esos otros mercados, ¿de acuerdo? Por tanto, el objetivo general queda claro que las personas, las empresas, los hombres de negocio y mujeres de negocio que atendáis a esta formación, vais a conocer las tendencias principales económicas a nivel general de la región, económicas, inversoras, demográficas, de consumo. Vamos a entrar también en detalle a esos principales mercados, pero no hablaremos solamente de ellos, sino hablaremos de ellos también en función de su interés con América Latina. Vamos a analizar el contexto de las relaciones económicas y empresariales bilaterales, ¿eh? Nos basaremos en cifras, en informes, en estudios que han, por ejemplo, elaborado recientemente la Cámara de Comercio de Dubái, el Banco Interamericano de Desarrollo o consultorías internacionales como KPMG. ¿Por qué? Porque ya están estos diferentes actores internacionales analizando esa complementariedad, esa creciente relación entre América Latina y Oriente Medio y Norte de África. Por tanto, analizaremos datos concretos de la complementariedad. Analizaremos también inversiones cruzadas o acuerdos de colaboración concretos con nombre y apellido de empresas, de inversores de Oriente Medio en América Latina. ¿M?
Por lo tanto, analizaremos el contexto general, como os comentaba, pero iremos bajando para proyectar, como veis aquí, poder evaluar los escenarios económicos actuales en estos países y las complementariedades con América Latina, que son muchas, como se podrá ver con el curso. Y son muchas porque una de las características de las economías emergentes de Oriente Medio es su crecimiento demográfico, pero a la vez están condicionadas porque una parte muy importante de su territorio es desierto. Por tanto, necesitan de todo. Necesitan productos alimentarios, necesitan tecnología para el sector agroalimentario, necesitan temas farmacéuticos, necesitan diferentes temas que América Latina crecientemente se los puede proporcionar, pero a la vez hay una complementariedad inversa de acceso a financiación y acceso a tecnología, o como fue el caso con el que algunos compañeros de Perú analizamos, porque había empresas del sector turístico, también analizamos cómo desde Perú se puede, y como fue un caso de estudio, se puede atraer turismo e inversores de Oriente Medio en el sector turismo. Por tanto, esos diferentes sectores de complementariedad económica y bajando al máximo posible a las oportunidades concretas, será también lo que se trabajará. Y por último, y dejadme que en este sentido me explaye un poquito, también hablaremos de la cultura de los negocios. Estamos hablando de una zona, como comentaba, muy amplia, muy heterogénea, que tiene una peculiaridad respecto a la forma de hacer negocios. Vamos a poco en detalle al contenido de las sesiones. Serán 6 sesiones, ¿de acuerdo? De 4 horas cada una, por tanto son una formación de 16 horas, en las cuales en las primeras sesiones vamos a estar haciendo contenido, va a ser interactivo, es decir, vamos a plantear contenido, pero vamos a estar también hablando muchísimo en función de vuestras necesidades concretas y vuestras experiencias concretas que pueden haber ido bien o pueden no haber ido bien, pero que de esas también se aprende mucho. Y la última sesión se dedicará a que los diferentes grupos que hayamos creado a lo largo de esta formación online van a presentar sus business plan eh, de los casos empresariales que habremos decidido conjuntamente a lo largo de las sesiones previas. ¿De acuerdo? Por tanto, al final va a haber una presentación en grupo sobre un caso concreto de una empresa y serán distintos, en función de la cantidad de gente inscrita. Los grupos serán de 3 o 4 personas, en la que se presentará, será un análisis, será un estudio por vuestra parte, un business plan para entrar en uno de esos mercados que os comentaba: Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Egipto, y en un sector concreto con un análisis práctico de unas variables concretas. Por tanto, vamos a ver la viabilidad real de esa complementariedad empresarial entre Perú y Oriente Medio. En la primera sesión plantearemos, como comentaba antes, una visión macro de cuál está siendo el papel y el escenario actual de las economías de Oriente Medio y la complementariedad. Digo la complementariedad por poneros un ejemplo muy claro. Hay un creciente interés de estas grandes economías de Oriente Medio en América Latina. Por ejemplo, hace pocas semanas, una de las principales, si no la principal línea aérea española que conecta con América Latina es Air Europa. ¿De acuerdo? Air Europa es una línea española que tiene, yo diría que la máxima conectividad, una intensa conectividad aérea con América Latina. Bien, pues hace escasamente unas semanas, Turkish Airlines, la línea aérea nacional de Turquía, una de las que está creciendo más a nivel mundial, y de ahí también hablaremos de posibilidades empresariales que de esto se deriva. Turkish Airlines ha pasado a comprar el 25% de Air Europa. Turkish Airlines ha comprado el 25% de esta línea aérea española para poder garantizar un interés estratégico de esta línea de Turkish Airlines, que es la creciente conectividad con América Latina. Es decir, cuando una empresa que es líder mundial como Turkish Airlines se dedica a invertir en la compra de un 25% en una empresa que conecta con América Latina, es porque ha hecho sus números, ha analizado que para ellos América Latina, en un sentido amplio, tiene mucho interés. Y por tanto que de ahí se derivan oportunidades de negocio y escenarios de futuro positivos. Por tanto, este contexto lo vamos a analizar. Siguiente sesión, ya hablaremos también de diferentes elementos ya más, bajando más al detalle, más práctico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay también diferentes entidades públicas y privadas
de estos países en América Latina o autóctonas de América Latina, en Perú, por ejemplo, y no solo en Perú, sino en otros puntos de América Latina, que también pueden ayudaros a conocer esos mercados y a entrar en esos mercados. Por tanto, analizaremos qué instituciones existen sobre el terreno en América Latina y en el caso de Perú también, que pueden ofreceros información, datos, ayuda para poder entrar en estas economías de Oriente Medio. ¿Mm? Y también, como os decía, analizaremos la complementariedad concreta. Hablaremos de Turquía, hablaremos de Emiratos, vamos a ver qué sectores son relevantes allí para que las empresas peruanas puedan exportar y vamos a ver también qué sectores existen en Perú que ofrece oportunidades para las empresas de estos países. Y son países con una idiosincrasia bien distinta. Turquía tiene una economía muy diversificada, muy industrializada, muy tecnologizada y que está llegando a acuerdos con sectores de valor añadido en América Latina, ¿de acuerdo? En cambio, en países como los del Golfo, que pueden ser Emiratos Árabes Unidos o puede ser Arabia Saudita, la complementariedad pasa por inversión, colaboración tecnológica, intercambio también de formación y asesoramiento técnico. Y esto veremos casos concretos. Como veis aquí, hablaremos de casos empresariales de éxito cruzado de Oriente Medio en América Latina e intentaremos bajar al caso de Perú, porque las hay, grandes inversiones y crecientes inversiones de estos países en Perú y también de Perú hacia otro lado. Eh, Os comentaba que vamos a bajar lo máximo práctico posible, por tanto también vamos a hablar de eventos económicos, igual que se hablaba de instituciones económicas que existen en América Latina y pueden ser una herramienta útil para conocer y para hacer de puente con Oriente Medio, también hablaremos de los principales eventos económicos. ¿En función de qué? En función de los sectores que vosotros, los inscritos en este curso, representéis. En la pasada edición había compañeros empresarios del mundo de la minería, del mundo de la alimentación, del mundo de la alimentación, el sector agrícola, pero también agroalimentario y pesquero. ¿M? Había sector textil, había sector financiero, había sector turismo, como comentaba antes. Bien, pues vamos a analizar en los sectores representados en los inscritos cuáles son los eventos en Oriente Medio más relevantes. De tal manera que también puedan ser una puerta de entrada a estos mercados si se utiliza correctamente. ¿De acuerdo? Las siguientes sesiones plantearemos idiosincrasia económica, es decir, cuáles son los mercados más interesantes para cada uno de los empresarios que estarán inscritos en este curso. Es decir, para los empresarios que seáis del sector alimentario, para los que seáis del sector agrícola, pesquero, sector primario en ese sentido, buscaremos cuáles son los países más relevantes. Para los que seáis del sector servicios, por ejemplo, como había el sector financiero, buscaremos cuáles son los mercados más interesantes. Pero también buscaremos a la inversa, no solo para ayudar a vuestros casos concretos a ir a estos mercados, sino también cómo se puede atraer, porque alguno de vosotros actualmente o en el futuro puede acabar trabajando en un clúster peruano, en una cámara de comercio, para el gobierno, para una asociación sectorial, para el puerto. Para entidades que no sean puramente empresariales, pequeña y mediana empresa, sino también entidades de apoyo a la empresa. Por lo tanto, también vamos a ver cómo se puede atraer de esas zonas del mundo, inversión, conocimiento, tecnología. Vamos a intentar tocar, insisto, muy determinado por el perfil de los estudiantes que tengamos, ¿eh? Pero vamos a intentar buscar todas las sinergias posibles de Perú hacia América Latina, perdón, de Perú hacia Oriente Medio y qué puede traer Oriente Medio beneficioso para Perú, para esas empresas, esas instituciones y demás. ¿De acuerdo? Dejadme que os plantee otro elemento que vamos a hablar. Vamos a dedicar un tiempo y creo que es importante, especialmente porque el sector agroalimentario en Perú es amplio, es muy amplio. Vamos a dedicar tiempo a hablar del sector halal. Yo no sé si vosotros tenéis conocimiento de lo que significa el sector halal, am, pero en todo caso plantearos que es una forma de vida de
los musulmanes. Es decir, tener en cuenta que los musulmanes para el 2030 representan 2.200 millones de personas. Es decir, el 25% de la población mundial en el 2030 será musulmana, de un perfil religioso musulmán. Hay unos preceptos a la hora, especialmente, muy especialmente, no solamente, pero muy especialmente en el sector alimentación, agroalimentario, que tienen que cumplirse. Entonces, igual que para el entorno identitario judío existe el kosher, que es lo mismo, es alimentarse o seguir en la vida unos preceptos acordes con el judaísmo, el islam también los tiene. Entonces, vamos a ver qué significa el concepto halal. No solo vamos a ver qué significa el concepto halal, sino que vamos a ver qué impacto tiene en los diferentes segmentos económicos, que pueden ser relevantes para Perú. Y aquí veis, los sectores implicados son el sector alimentación, sector primario e industria alimentaria, por tanto, toda la cadena de valor hasta la quinta gama. El sector restauración y turismo, recuerdo que uno de los proyectos reales con unas empresas que hicimos en la anterior formación fue precisamente cómo atraer inversores de Oriente Medio en el sector turismo y precisamente también hacer promoción del turismo de Perú para atraerlos. Ahí el concepto halal será muy importante. Y hablaremos, y por eso también es importante, porque Perú, estando ubicado en el Pacífico de América Latina, hablaremos de Oriente Medio, porque es donde hay una gran masa de población musulmana que sigue estos requisitos halal. Tú, para poder exportar a países como Arabia Saudita, como Qatar, como Irán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, el concepto halal es condición sine qua non para muchos productos, pero también hablaremos cómo adaptar precisamente estos productos que pueden tener las empresas peruanas a ese tipo de consumidor. Si haces ese esfuerzo, el potencial de mercado de acceso al consumidor musulmán se multiplica. Ya no solo aplica a Oriente Medio. Una vez te has adaptado, aplica a todo el concepto de los musulmanes en el mundo. Y eso también lo trataremos. Como veis aquí, el mercado de consumo más relevante del cemento halal está en Oriente Medio, pero también está en el sudeste asiático. También está en la zona que para Perú es crecientemente relevante, cruzando el Pacífico, que es Indonesia, es Malasia, es Singapur, donde el factor halal también es condición sine qua non. Por tanto, lo que haremos será, utilizando los mercados de Oriente Medio, hablaremos del concepto halal, hablaremos de cómo las empresas deberían adaptarse. Hablaremos, también deciros una cosa, y fue una grata sorpresa. Cuando yo estaba planteando todo esto, vuestros compañeros de la edición anterior, había una empresa que ya estaba certificada halal para vender en el norte de África, lo cual fue una grata sorpresa, pero luego compañeros haciendo ese trabajo que os decía, ese business plan, tuvieron que analizar otras empresas que tuvieran este certificado y se hubieran adaptado ya en Perú y encontraron empresas, por ejemplo, del sector cosmético, pequeñas y medianas empresas del sector cosmético peruanas certificadas halal porque querían entrar en Qatar. ¿Mm? Por tanto, veremos en detalle no solo los sectores implicados, sino los requisitos, pero sobre todo también veremos la multiplicación de oportunidades de negocio que derivan de esa adaptación al consumidor musulmán. ¿Mm? Y por tanto, ya no solo hablaremos de Oriente Medio, hablaremos también del sudeste asiático y también, crecientemente, inevitablemente, de Europa. ¿Mm? Hablaremos de Europa porque en Europa cada vez más hay una población musulmana. De hecho, en Europa, en sentido amplio, hay en torno a 35 millones de musulmanes, no en la Unión Europea, sino en toda Europa. Y hay ciudades donde el factor musulmán halal es crecientemente importante. Pienso en Londres, pienso en París, pienso en Berlín. Por tanto, allí veremos también qué eventos y qué canales, una vez, lo digo para maximizar el posible esfuerzo de adaptación de producto o de sectores. Una vez hecho el esfuerzo, pues vamos a ver, vamos a abrir el abanico de ver dónde puede haber realmente un potencial económico para nuestros productos una vez hemos hecho el esfuerzo de adaptarnos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este tema utilizaremos la excusa de Oriente Medio, pero como veis, abriremos el abanico. Las cifras son espectaculares. Las cifras a nivel mundial no solo son espectaculares en el sector financiero, alimentación, cosmética, agroalimentario, turismo, moda, ¿eh? Moda.
sino que también están en una tendencia de crecimiento enorme desde hace años. Y por último, como veis también en esta última diapositiva, se hablará de la cultura de los negocios en Oriente Medio. Esto es un elemento que cada vez es más importante en un contexto globalizado como el actual a nivel económico. Es decir, vuestra empresa puede tener un producto que es exportable, es internacionalizable. Eh, y es muy probable que sea internacionalizable a referentes culturales bien distintos. Es decir, se puede tener un ordenador, se puede intentar vender naranjas, pescado, moda, servicios financieros en México, siendo una empresa peruana. Se puede intentar vender el mismo producto en Rusia, el mismo producto en Dubái, crecientemente, o el mismo producto en Turquía o en Vietnam. En ninguno de esos lugares la cultura de los negocios es igual. Y este es un elemento que cada vez hay que tener más en cuenta. Ya no es solamente el producto o servicio que yo venda, sino cómo tender los puentes adecuados personales, cómo entender la cultura de los negocios del interlocutor. Estoy vendiendo exactamente lo mismo, pero la manera de hacerlo es exactamente opuesta o bien distinta. Por tanto, hablaremos en el caso de Oriente Medio. Insisto, es una zona heterogénea. No es lo mismo hacer negocios en Turquía, que es un perfil turco, más laico, que intentar hacerlo en Arabia Saudita, donde es un perfil árabe y más religioso en ese sentido. Pero en todo caso, trazaremos los principales valores culturales a tener en cuenta a la hora de establecer una reunión, a la hora de poder hablar de los precios, a la hora de preparar un posible viaje de estas interlocutores para que vengan a Perú. Es decir, los valores culturales son cada vez un factor que las empresas necesitan entender más y mejor. Es lo que se llama soft skills. Por lo tanto, es elementos que pueden favorecer o pueden directamente hacer descarrilar una negociación, una reunión, una relación personal, si no se tiene bien entendido cómo actuar ante el interlocutor. La gestión de los tiempos, la puntualidad, por tanto, los silencios, quién lidera una reunión, cómo vestir, el papel posible de la mujer, los temas y el tipología de forma de comunicarse, la comunicación no verbal, la gestión de los precios, cómo gestionar el precio de un producto o servicio. Todos estos elementos varían en función del interlocutor cultural que tú tengas. Insisto, no es lo mismo intentar hacerlo en Argentina que intentar hacerlo en Turquía. Por lo tanto, hablaremos de los valores culturales, hablaremos, como veis aquí, de la comunicación más allá de las palabras, por lo tanto, la comunicación verbal, perdón, la comunicación no verbal. Hablaremos también de cómo preparar una reunión, ¿eh? Es decir, miraremos conjuntamente de crear un caso práctico, ¿de acuerdo? Perdonad, un caso práctico en el que vosotros vais a tener que plantear, ¿eh? Como parte de ese trabajo que os comentaba práctico al final, es el business plan. Uno de los elementos es, muy bien, hay un business plan, pero ¿cómo me acerco culturalmente a ese proyecto que quiero ejecutar en Emiratos Árabes, en Dubái? Que no es lo mismo de cómo quiero ejecutar ese proyecto industrial en Estambul. Son diferentes dinámicas, ¿no? Por lo tanto, cómo preparar esa reunión de negocios. Y también hablaremos del perfil potencial que a priori puede tenerse de cliente en estos países, es decir, la tipología de consumidor, la tipología de empresa, la gestión empresarial, el papel de la jerarquía a la hora de tomar decisiones, todos estos elementos que es imprescindible que cuando se vaya a hacer un viaje, y ya no hablo solo de Oriente Medio, si se va a viajar a Estados Unidos, si se va a viajar a Brasil, si se va a viajar a Sudáfrica, hacerte una pequeña lista de los principales puntos, esos soft skills que veis aquí nombrados, a tener en cuenta. Esto sin duda es un facilitador de que la reunión, más allá del producto y del precio y de la calidad, fluya o sea un desincentivo y no vuelva a haber reunión. Por tanto, estos elementos son importantes tenerlos en cuenta y más en un referente cultural tan distinto
como puede ser el árabe musulmán. ¿Eh? Tener en cuenta que Turquía es musulmana, pero no es árabe. ¿Eh? Y eso es uno de los temas que hablaremos sin duda, porque a todo el mundo le gusta que se haya hecho un pequeño esfuerzo por entender a quién se tiene delante. A nosotros nos gusta también, nos gusta en España, nos gusta en Perú. Por lo tanto, si tú ves que hay alguien que ha hecho ese esfuerzo, lo vas a atender con más interés que si hay alguien que le da lo mismo estar en Corea del Sur que estar en Francia. ¿M? Por lo tanto, estos elementos pueden ser pequeños detalles diferenciales para, sin duda, poder plantear oportunidades de negocio. Es decir, esto complementa. Hablaremos, como habéis visto hasta ahora, de oportunidades de negocio y hablaremos de cultura de los negocios, porque con estos dos elementos se puede tener una idea aproximada, bastante realista, de Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. E insisto, si alguien tiene interés en Marruecos o alguien tiene interés en Israel o en Líbano, lo digo porque hay una gran comunidad libanesa, y esto también lo hablaremos, que tiene ascendente en América Latina y, por ejemplo, un compañero vuestro era de origen libanés y estuvimos hablando de oportunidades de negocio a través del Líbano en Oriente Medio, que él ya lo estaba explotando en el sector textil. Pero en todo caso, de eso también hablaremos. Ah, como veis aquí, y creo que esto es importante, sobre todo de cara a que podáis tomar decisiones respecto a esta formación, las fechas de las clases serán sábados, 5 sábados, insisto, los 4 primeros, perdonadme, antes he dicho 6 sábados, es un error mío, serán como veis, tenemos el día 13, el 20 de diciembre, el 10, 17 y 24 de enero. Como os decía, las primeras sesiones van a ser de análisis de las tendencias económicas y las concreciones sectoriales, complementarias, inversoras, comerciales y demás, pero en esos también vamos a estar mezclando la parte muy práctica, en la que vosotros en grupos iréis definiendo la matriz que acabaréis presentando como un trabajo de un business plan compleja, en el que analizaremos países, analizaremos variables a investigar, analizaremos sectores de relevancia para Perú y analizaremos también la cultura de los negocios del país al que vais. Por lo tanto, será una presentación bastante completa y muy realista. De hecho, algún compañero vuestro que estuvo haciendo proyecto, presentando proyecto en un grupo conjunto, en la última edición que hicimos, eh, realmente quiso tirar más allá de esta formación, porque inevitablemente tiene una limitación. Estamos hablando de hacer estas 5 sesiones. Inevitable tiene una limitación, pero quiso tirar el proyecto más allá. No sé, desafortunadamente no he seguido en contacto con él, pero más allá de lo que hicimos en clase, estuvimos en contacto en algún momento porque vio una oportunidad realista de seguir desarrollando ese proyecto en el mercado que habíamos establecido. Por tanto, como veis, yo espero que sea una propuesta de interés, una propuesta que sin duda puede abrir ojos, sin duda puede ser una propuesta en la que mucho empresario peruano no haya caído, porque inevitablemente, como la vorágine del día a día hace que tengamos inercias, se tiende a los mercados más cercanos en América Latina o los más evidentes, que pueden ser Europa o Estados Unidos, Norteamérica. Pero el comentario más frecuente de los empresarios y empresarias inscritos en la última edición fue: no nos habíamos planteado estos mercados. ¿Por qué? No son obvios para nosotros, no son evidentes por esa lejanía geográfica, esa lejanía cultural que comentábamos, pero después de toda esta formación y aclarar respuestas y demás, sin duda, una parte importante de estos empresarios, insisto, que eran de sectores muy representativos y transversales de Perú, se planteaba seriamente, como mínimo, prospectar, como mínimo, plantearse alguno de estos mercados. Y esto además también lo veremos aplicado a toda América Latina cuando os plantee informes, como os decía antes, de la Cámara de Comercio de Dubái, del Banco Interamericano de Desarrollo, de consultorías internacionales, que también es un elemento común a los empresarios latinoamericanos en general que no se habían planteado, pero cuando ven ciertas variables y nichos y oportunidades y tendencias, ven esa complementariedad y como mínimo explorar esas oportunidades. Por tanto, dejo de compartir ya la sesión y
quedo a vuestra absoluta disposición para poder aclarar temas referentes a vuestro interés concreto, a cosas que no han quedado claras y demás. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Javier, por la excelente exposición. Te comento que a través de la charla me han llegado preguntas por interno. La primera nos dice, ¿cuáles son los principales errores culturales que cometen los empresarios occidentales al negociar con el Medio Oriente? Una muy buena pregunta. La verdad es que una parte importante es el desconocimiento. Es el desconocimiento. Porque no solo hay desconocimiento, sino hay un paso que es peor todavía, que hay unos estereotipos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de sociedades complejas, sociedades tradicionales, sociedades en transición, donde hay una comunidad internacional cada vez más importante. Pensad que en algunos países de Oriente Medio, del Golfo, como puede ser Qatar o puede ser Dubái, o Arabia Saudita mismo, más de la mitad de la población, y en algunos casos hasta el 70-80% de la población, es comunidad internacional. Son expatriados, son inmigrantes. Por tanto, hay un gran desconocimiento desde, en este caso, y cuando digo Occidente me refiero a Perú, pero también el estereotipo funciona en España. Eh, es decir, hay desconocimiento, desde el punto de vista occidental hay estereotipos y también, y eso es muy importante, que no se caiga en esto, hay paternalismo, hay una especie de superioridad moral de Occidente respecto a lo musulmán, lo árabe, Oriente Medio. Y yo que he tratado con cientos de empresarios, en este caso europeos, sobre todo españoles, que van a estos países, y me da igual Marruecos que Arabia Saudita, vuelven habiendo tenido que hacer un acto de humildad porque se esperaban allí encontrar, entendedme, voy a ser muy estereotipado, pero gente que va a camello, gente que tecnológicamente no sabe de lo que habla, que básicamente tiene dinero, pero solo dinero, y han vuelto con un acto de humildad diciendo el interlocutor sabía de lo que hablaba. Un poquito me he pasado de listo, he ido para allá con estereotipos. Esto en el caso de Europa cada vez pasa menos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más europeos que van allá, más árabes que vienen aquí y porque además las inversiones ya son muy importantes. Tener en cuenta, y esto es un ejemplo anecdótico, pero creo que es suficientemente significativo, el emir de Qatar, el emir de Qatar, es en estos momentos propietario de más edificios en Londres que el rey de Inglaterra. ¿Mm? Por tanto, para que nos hagamos una idea de la capacidad inversora, y esto también lo veremos en el curso, porque hay muy importantes inversiones que quizás no se conocen porque no son de bienes de consumo, sino que son más estratégicas. Hay crecientes e importantes inversiones de fondos de inversión, de fondos soberanos, de empresas tecnológicas de Arabia Saudita, de Turquía, Emiratos, en Perú y en el resto de América Latina. Con lo cual, uno de los principales errores es ir con esa visión superior. Hugo, qué bueno leerte. Gusto, Javier, de igual manera, gusto verte. Igualmente, Hugo. Un gran conocedor, Hugo, un gran conocedor de Turquía y de más allá, ¿eh? Pero en este caso, no solo conocedor, sino también un apasionado de Turquía. Compartimos también eso. Perfecto. Tenemos otra pregunta que nos llegó por interno que nos dice, ¿cuál es la mejor estrategia de entrada para una empresa pequeña que quiere operar en el Medio Oriente? La inmensa mayoría de empresas que se plantean salir fuera, inevitablemente por el ecosistema existente en Perú, pero también el español, son pequeñas y medianas empresas, ¿de acuerdo? Por tanto, es cierto que América Latina está lejos, perdón, América Latina, Oriente Medio está lejos, lejos en ese sentido, pero como os digo, en esta formación se trata de también poder plantear qué instituciones públicas y privadas existen en el propio Perú que puedan intentar dar el máximo, no diré de garantías, porque al final un negocio tiene un riesgo. ¿M? Es decir, si tuviera garantías dejaría de ser rentable, porque es un poco enemigo la rentabilidad del no riesgo, del cero riesgo, ¿no? Pero intentar consolidar el máximo posible toda la información que se pueda recoger desde tu ciudad de origen, es decir, hablar con todas las instituciones que presentaremos que existen en América Latina, todas las que tienen América Latina en Oriente Medio, a fuentes de información diversas y poder plantear también, por ejemplo, como os decía, cuáles son los eventos de mi sector
más importantes en Oriente Medio, en los que yo pueda, de alguna manera, reducir los costes de mi participación, pero maximizar los beneficios del impacto de mi presencia allí, ¿de acuerdo? Em, no, no podemos generalizar, porque la dificultad de entrar en Arabia Saudita es bien distinta de la de entrar en Dubái. Por tanto, una pequeña, o en Turquía, ¿eh? Otro elemento que sí que hablaremos también en estas sesiones, se me ha olvidado decirlo, es que estos mercados de Oriente Medio cada vez están más abiertos al comercio internacional. Por tanto, también hablaremos de algún posible acuerdo comercial que estos países tengan con otros países que pueda hacer que un producto peruano, o una inversión peruana o algún esfuerzo comercial peruano tenga pues un mayor posible impacto a más países, ¿eh? Veremos qué acuerdos comerciales, por ejemplo, tiene Turquía, o veremos qué acuerdos comerciales tiene los países del Golfo que le puedan ser beneficiosos para las empresas peruanas. Por tanto, se trataría de intentar minimizar los costes y maximizar pues los impactos al ser una pyme. Esto vale para todos, pero una gran multinacional, la minimización de los costes es mucho más relativa. Pero aquí no hay aquello de one size fits all, en el sentido de que no hay una ley que diga, pues, y con esto puede entrar en Marruecos, con esto puede entrar en Turquía y en Emiratos y Saudi. Pero entiendo la pregunta y la dificultad de una pequeña empresa para ir a esos mercados. Lo que sí que también es cierto que a veces se llevan gratas sorpresas. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice, el curso enfatiza en Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Para una pyme, ¿cuál de estos cuatro mercados representa la menor barrera de entrada inicial en términos de burocracia? Ah, es una pregunta absolutamente pertinente, pero antes que la burocracia, yo creo que se debería ver cuál de esos mercados es, en función del producto o servicio que esta pyme tenga, cuál es el mercado más adecuado. Te puedo anticipar que el más burocrático es Egipto. El más complicado y el más burocrático es Egipto. ¿De acuerdo? Los otros mercados que comentábamos, Saudi, Emiratos, Turquía, eh, están eh, mucho más normalizado, y no solo normalizado, sino es una estrategia explícita de sus gobiernos, la internacionalización. ¿De acuerdo? Eh, por tanto, las barreras que podemos encontrar más probables serán en Egipto. Lo cual no significa, y por eso decía que en función del producto, no significa que, aunque tenga más barreras, igual para tu sector es el que tiene más potencial. Y no quiero desvelar secretos, pero en el sector alimentación Egipto sería el más importante de todos los que hemos planteado. Ahora, que puedes tener que hacer más burocracia y tal, sí, pero que el resultado puede ser mucho más impactante en cuanto a cifras que los otros, es probable que también. Por eso funcionaría en función del sector, ¿eh? Habría que ver el producto o el sector, pero es probable que sea Egipto el más complejo desde un punto de vista burocrático administrativo. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora tenemos la pregunta de Hugo que dice, estimado Javier, en tu experiencia por Turquía, ¿cómo es este país como una economía que juega un rol importante entre Europa, Medio Oriente y el norte de África? Casi más que una pregunta es un boomerang, Hugo, que te lo devuelvo a ti, con tu experiencia, que la contestes tú. Pero sin duda, por eso también he comentado antes que es importante, y lo hablaremos, plantear que a través del esfuerzo que se puede hacer en uno de estos países puede tener un efecto multiplicador. Turquía es uno de los países que tiene más acuerdos comerciales en la región. Acuerdos comerciales que los tiene, por ejemplo, evidentemente con Turquía, perdón, con Turquía, evidentemente con la Unión Europea, un acuerdo, una unión aduanera desde 1996 que le permite que todo lo que se fabrique en Turquía entra sin cuotas ni aranceles en el mercado de la Unión Europea y viceversa, todo lo que está en la Unión Europea entra sin cuotas ni aranceles en Turquía, pero también tiene acuerdos comerciales muy interesantes con países de Oriente Medio. ¿M? Y más allá, ¿eh? Lo que pasa es que no creo que una empresa peruana se plantee ir a Turquía para que su producto acabe en África subsahariana. Para eso vas directo a África subsahariana. Pero sí que puede haber, o por ejemplo el mismo Emiratos Árabes Unidos, también tiene muchos acuerdos comerciales. Por eso lo que Hugo plantea es absolutamente pertinente, pero también diré una cosa, para que estos acuerdos comerciales sean significativos para las empresas peruanas, esas empresas peruanas ya tienen que tener un cierto tamaño, porque si una empresa peruana le interesa el mercado turco, irá por el mercado turco. Una vez tenga consolidado ese mercado, puede plantear si desde ahí puede entrar en otros mercados de su interés.
pero tiene que ya tener un músculo, digamos, productivo, logístico, financiero, de recursos humanos, que le permita aprovechar ese puente real, pero que también es complejo. ¿M? Pero sin duda, Hugo, Turquía es, yo diría que uno de las economías bisagras en el sentido más importante del mundo, con la capacidad de puente a muchas economías. Por ejemplo, tiene acuerdos, pasa es que ahora está complicado, ¿eh? Pero tiene acuerdos comerciales muy interesantes con Rusia, por ejemplo. ¿M? Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí tenemos la última pregunta que nos dice, ¿y qué nos puedes decir de la logística hacia esos países? Los costos no encarecieron nuestros productos y baja nuestro nivel de competencia. Sin duda. Es decir, el tema logístico es es una de las debilidades que en general, no Perú, en general América Latina tiene con Oriente Medio. Esto es un elemento a tener en cuenta, sin duda. Es decir, se trata de hacer un planteamiento realista de las oportunidades, pero también un planteamiento realista de los retos. La conectividad, ya sea logística de las mercancías, ya sea logística de las personas y por tanto los vuelos, es una conectividad todavía deficiente. ¿Mm? Pero también es verdad que están pasando cosas. ¿Eh? Están pasando cosas. Por ejemplo, antes justo os comentaba la conectividad aérea que Turkish Airlines quiere pues reforzar a través de España con América Latina. También hay importantes empresas de Oriente Medio, en este caso de los Emiratos Árabes Unidos, que han hecho inversiones importantes en puertos y concretamente uno de ellos es en Perú para poder generar, poder agilizar la conectividad internacional de ese puerto y entre ellos también con Oriente Medio. Seguramente es un tema a tener en cuenta a la hora de estudiar esa posibilidad de exportación, sin duda, ¿eh? Habría que ver en qué puerto habría que recalar, para hacer grupaje o para ver cómo puede ir a un puerto más grande de shipment. Eh, eh, sí que es cierto, es un elemento de los que debería perfeccionarse y de los que las economías interesadas, las autoridades peruanas o las autoridades deberían tener en cuenta. ¿M? Ahora bien, también las cosas están yendo muy rápido. ¿Eh? Lo que se decía de Turkish Airlines también vale para China, por ejemplo. China, y lo sabéis mejor que yo, ha hecho una apuesta logístico-portuaria espectacular en Perú. Claro que es para con el continente asiático y China, pero las derivadas logísticas que pueden evolucionar de ese tipo de cambios paradigmáticos de las logísticas puede abrir oportunidades. Pero sin duda, no se puede ser iluso. Es un elemento importante en la cadena de costes finales para poder vender allí. Y ahora que digo esto, ya está, aquí lo dejo. Habría que inscribirse para poder saber más. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Parece que esas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Ahora te cedo el micrófono para que puedas decir unas palabras de cierre antes de finalizar con la sesión. Perfecto. Ah, Sinceramente, yo creo, y estoy convencido que Hugo está de acuerdo conmigo, pero yo creo que en un contexto económico como el actual, económico y empresarial, en el que las alianzas empresariales, tecnológicas, comerciales, están cambiando porque las reglas del juego están cambiando. Insisto, por las guerras o caprichos casi arancelarios de Estados Unidos, porque también Estados Unidos está haciendo una política migratoria y una política contra la captación y retención de talento que está generando en ciertos países del mundo animadversión, porque las economías emergentes juegan un papel mucho más importante a nivel productivo y consumidor que hace 20 años. Es decir, hay una serie de elementos que trataremos en la primera sesión que están haciendo que el mundo actual esté cambiando rápido. ¿Quién invierte? ¿Dónde invierte? ¿Quién tiene tecnología? ¿Qué minerales busca para poder generar esos componentes tecnológicos? Eh, el papel de quién consume a nivel global está cambiando. Las principales economías productivas, tecnológicas, financieras y consumidoras del mundo ya no es Occidente, es crecientemente las economías emergentes. Y dentro de esas economías emergentes, América Latina y Oriente Medio, y vuelvo a decirlo lo que he dicho antes, son la última frontera mutua, la última frontera mutua. Y la prueba también está, como antes se preguntaba muy bien,
era, la evidencia es la debilidad logística, la conectividad, la débil conectividad, que es fruto de ser la última frontera entre ellos, ¿eh? Los últimos grandes mercados por descubrir, pero que los árboles no nos eviten ver el bosque, es decir, esa dificultad también entraña grandes oportunidades, ¿eh? Y esas oportunidades tienen que empezar a verse. Y esta formación puede ser un elemento que abra ojos a empresas que no se habían planteado en absoluto nunca Oriente Medio o las economías emergentes de Oriente Medio. ¿Por qué? Porque no son evidentes para ellos. Porque si quiero exportar, puedo estar mirando a Chile, a Colombia, a Brasil, o México, Estados Unidos o Europa. Pero esto está cambiando. Ya no son los principales importadores, los principales inversores, las principales multinacionales. Por ejemplo, el caso de Turkish Airlines. Si tú eres capaz, si tú como empresa peruana eres capaz de que yo soy del sector de alimentación, Turkish Airlines en sus caterings que sirve en sus aviones pueda poner un trozo de mi fruta tropical, si Turkish Airlines le gusta el mango, me invento, ¿eh? O mi fruta, si Turkish Airlines te lo compra, es Turkish Airlines es la línea aérea que vuela a más destinos del mundo. Y en cada vuelo van cientos de personas. Por lo tanto, Turkish Airlines moviliza decenas de miles de personas diariamente por el mundo. Si Turkish Airlines dice, me gusta esta fruta, voy a servir para el postre esta fruta en todos mis caterings, ¡wow! Y esto hace 20 años, Turkish Airlines no era lo que es. Por lo tanto, el mundo está yendo muy rápido, las oportunidades están cambiando, ¿m? Los mercados y las oportunidades están cambiando de países, quién consume, quién produce, y esta diversificación da resiliencia. Y este es el resumen del mundo actual empresarial. Diversificar para ser resiliente. Y eso puede pasar por esa complementariedad de América Latina y Oriente Medio, sin duda. Perfecto. Muchísimas gracias, Javier, por esta charla. Muchísimas gracias por el tiempo y la atención a las consultas. Muchísimas gracias también a las personas que se han conectado, a aquellos que deseen conversar con la asesora. Les dejamos los datos para que puedan contactarla en caso deseen mayor información sobre el curso. Eso sería todo por nuestra parte. Que todos tengan muy buena noche. Pues muchísimas gracias y sinceramente espero poder veros a todos, cuantos más mejor, en esta formación que creo que puede ser un punto de inflexión en vuestras empresas. Gracias.